Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy seguimos un paso más con esta idea del combate espiritual. La Virgen como la criatura más hermosa, más llena de gracia, hace que podamos reconocer más fácilmente las acechanzas, las tácticas de Satanás. Y por esto un tema importante en el crecimiento de la vida espiritual es el discernimiento de los espíritus. Es un término que tiene su origen más que todo con San Ignacio de Loyola, con sus reglas de discernimiento en los ejercicios espirituales. Pero la Virgen tiene un lugar especial porque a través de ella vemos mejor cómo trabaja, cómo funciona Satanás. Y primero, si María es madre, ella quien quiere reunir sus hijos alrededor de su único propio Hijo Jesús, que quiere unir, que quiere crear solidaridad, Satanás es quien divide. En griego la palabra diablo quiere decir diabolos, dividir. Y hay un lema en el ejército que hay que dividir para conquistar. Porque si estamos unidos, entonces estamos mucho más fuertes contra el enemigo. Pero desunidos, mucho más débiles y mucho más fáciles para conquistar. Y así Satanás quiere dividirnos. ¿Cómo? Más que todo a través de que nosotros busquemos nuestro propio bien o bien privado. Santo Tomás de Aquino aclara de que en cuanto al pecado, cuando nosotros escogemos no el bien común, sino mi bien, sin tomar en cuenta si es bueno para los demás, ahí entra el egoísmo. Y esto es lo que pasa cuando insistimos en nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, aun frente de los deseos y hasta necesidades de los demás. Quizás hoy en día el ejemplo más común de personas que insisten en su propio bien más allá del bien común son gente que son rica, pero que es rica no de buena razón y que guardan su propio dinero aun a costo de personas de verdad indigentes. Es decir, es una cosa buena tener dinero, pero tienen tanto dinero de que esto hace mal al bien común, que otras personas sufren. Y así Satanás divide a nosotros a través de eso que no tenemos una voluntad en común. Tenemos nuestra propia voluntad y otra persona tiene su voluntad y otra persona y todos haciendo lo que a ellos les conviene. Pero la Virgen en el día de Pentecostés, ¿qué hace? Reúne los discípulos en la oración esperando la llegada del Espíritu Santo. Y Lucas en los Hechos de los Apóstoles menciona 2 veces de que la iglesia antigua era de un solo corazón, de una sola mente. Y así es el efecto del Espíritu Santo. Él nos une en el amor de Cristo y también en la verdad que Él nos ha entregado. Entonces, es importante reflexionar en cuanto a tener este corazón inmaculado como nuestra meta, no solo el corazón inmaculado de María, sino que nuestros propios corazones sean inmaculados, de pensar y examinar ¿cuándo busco yo mi bien privado al costo del bien común? Y esto ayuda a nosotros a discernir mejor qué es el espíritu malo, maligno, y qué es el Espíritu Santo o qué viene de los santos ángeles. Y sabemos que la Inmaculada siempre vivía bajo la influencia del Espíritu Santo y los santos ángeles. Pero no podemos suponer que para mí fue algo fácil, que nunca ella encontró las acechanzas de Satanás ni las tentaciones. Podemos y debemos, yo creo, suponer de que como su hijo, ella sufría los ataques del enemigo
y que ella necesitaba crecer en ese discernimiento, en una prudencia, a reconocer qué viene de Dios y qué viene del enemigo, cuáles son los susurros, porque Satanás no siempre susurra cosas feas o malas, a veces utiliza hasta cosas buenas, pero buenas que no sirven al bien común, que no es según la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros insistimos en nuestra propia voluntad? Después, a través del pecado, nosotros somos esclavos del pecado, dice Jesús, porque la persona que comete pecado después es esclavo del pecado. Y vemos esto, por ejemplo, en las adicciones, personas que al comienzo tenían la libertad, pero después de decisiones repetidas, ¿no?, se han atado y han perdido su libertad. Y alcoholismo, drogadicción y otras cosas. Hay muchas formas de esto. Eso manifiesta lo que pasa cuando hasta mi propia voluntad como me esclaviza, porque no puedo escoger otra cosa de lo que tengo presente como mi deseo del momento, ¿no? Y por esto el sacramento de la confesión es también importante, no solo porque sabemos que debemos confesar nuestros pecados, esto obvio, no simplemente porque para ser inmaculado como María debemos pedir el perdón de nuestros pecados para recibir ese torrente de misericordia que hizo a ella inmaculada y a nosotros también, sino porque si pensamos, ¿por qué tengo que ir a alguien en la iglesia, un sacerdote, para confesar? Hay dos razones. Primero, porque cada pecado hiere la unidad de la iglesia. Cada pecado no está simplemente contra Dios, también está contra las otras personas. Está contra la unidad, la cohesión de la iglesia. Por eso el sacerdote, como Jesús, no solo es pastor, sino también es la puerta del redil. Por eso el sacerdote en la confesión es como esta puerta. Él permite que la oveja descarriada vuelva al redil, pero tiene que permitirlo volver para que no dañe otra vez la unidad del redil. Entonces, como el pecado no solo es contra Dios, necesitamos pedir perdón de los demás. Y así como quizás última palabra sobre las penitencias que he hablado en estos días, hay que pensar también no solo en penitencias, por ejemplo, como en ayuno, abstinencia, sino también a quién debo pedir perdón, con quién debo reconciliarme, con quién debo extender la mano otra vez. Porque muchos pecados son omisiones de caridad. No simplemente que hemos hecho mal a alguien, pero muchas veces nuestra vida no es tan llena de amor y caridad como debe ser. Y ahí la penitencia puede ser pasar más tiempo con alguien o visitar los viejitos, cualquier cosa. Pero reconocer que ahí las penitencias puede ver con el hermano, con la hermana. Y otra cosa con la confesión. Una cosa es el perdón de los pecados. Y Dios sí puede perdonar los pecados inmediatamente, no necesita de mí como sacerdote para perdonar, pero ha escogido así de perdonar a través de mí. Más que todo si pensamos en la palabra absolución. Absolvere en latín quiere decir desatar. Por ejemplo, tengo mis auriculares aquí y a veces cuando tengo en mi bolsillo están así todos mezclados y tengo que desatar un poco y así. Y una imagen de esto en la Biblia es Lázaro. Cuando él sale de la cueva donde fue enterrado, él estaba cubierto de las vendas. Y Jesús inmediatamente dice, desátalo, hay que quitar todas esas vendas, porque si no iba a caer en el suelo por no poder caminar bien. Y así es el pecado. El Señor es la única persona que puede perdonar pecados en ese sentido, que nos hace resurgir a la vida nueva. Él actúa por el sacerdote y así como Lázaro nos hace resurgir a la vida. Pero Jesús mismo no quitó las vendas, no desató a Lázaro. Él quería que los demás participaran en esto y desaten todas las vendas que no permitieron
que Lázaro ande libremente. Y lo mismo, en la confesión recibimos no solo perdón, sino absolución. El sacerdote desata esas ataduras del enemigo, y por esto exorcistas dicen de que una buena confesión es mucho más eficaz que cualquier exorcismo, porque un exorcismo es una bendición, es una oración de intercesión, pero la confesión es un sacramento. Por esto mi padre espiritual, quien trabaja en exorcismo, siempre comienza con la confesión, porque si no se confiesan los pecados, la persona se queda como Lázaro, ¿no? Totalmente vendado y incapaz de caminar. Y nosotros también podemos hablar con Dios, podemos arrepentirnos, pero Satanás sabe que vamos a ser todavía atados hasta que podemos confesar. Y así confesando nos unimos otra vez con la iglesia, y también como el paralítico dependemos de los demás, ¿no? Para que nos ayuden. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, se recomienda una confesión general. Y el asunto de esto no es simplemente volver a los mismos pecados que hemos confesado antes, sino de pensar en toda la vida cuáles son las cosas que quizás nunca confesé. Quizás no me di cuenta que era pecado, o momentos que había olvidado. Obviamente Dios es muy pronto a perdonar, pero es necesario pedir perdón por todo lo que hemos hecho, porque objetivamente es lo que habíamos hecho. No es suficiente decir, bueno, pedí perdón en general por tal cosa. No, cuando vamos al médico tenemos que decir, esto pasó y otra cosa, y él da medicina específicamente por estas heridas, estas enfermedades, estos problemas, ¿no? Y además, en una confesión general, ayuda de que nosotros confesamos todo, no simplemente las cosas muy grandes, aun si los pecados veniales, porque otra vez con el médico sería raro decir, bueno, esos son mis síntomas fatales, mortales, y todas las otras síntomas no voy a mencionar, porque, bueno, supongo que no me van a llevar a la muerte. Bueno, cuando yo tenía COVID, los síntomas empezaron con cosas pequeñas y después se hacen peores. Entonces es importante como al médico de nuestro alma de confesar todas esas síntomas, todo lo que anda mal, para que seamos completamente sanos, salvados, ¿no? Porque si no, seguimos andando vendados, atados, y Dios quiere absolvernos, pero quiere absolvernos a través de la iglesia, porque está en la iglesia donde encontramos el Espíritu Santo, está en la unidad de la iglesia donde podemos vivir en su gracia. Y Satanás sabe esto, y por esto tanto no quiere que las personas puedan volver al redil, o que nunca entren a ese redil. Satanás es quien quiere dividir, y la Virgen Inmaculada es quien quiere unir todos sus hijos dispersos alrededor de su Hijo Jesús. Y para entrar a ese redil, nosotros confesemos nuestros pecados sabiendo que está pronto a perdonar, pronto a absolver, para que podamos disfrutar de la libertad verdadera. Recemos nuestra letanía a la Virgen Inmaculada y la coronilla de las 10 virtudes evangélicas. Por la intercesión de la Virgen, que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.